Semiología cardiológica. Palpación. Con el paciente en supino y el médico a su lado derecho, se palpa el área precordial con la palma de la mano. Técnica de Barr. Esta técnica es más sensible para el frémito o thrill, sensación vibratoria percibida por la mano que palpa el precordio. Palpe primero el ápex, foco mitral y tricúspide, el borde esternal izquierdo y luego la base del corazón, foco pulmonar y aórtico. Para precisar algunos fenómenos palpatorios se recurre después a la palpación limitada con los pulpejos del segundo y tercer dedo de la mano hábil. Esta técnica es más sensible para el punto de impulsión máxima, PIM, y búsqueda de puntos dolorosos. Punto de impulsión máxima PIM, choque de punta o choque apexiano. Se denomina PIM al levantamiento que experimenta la región apexiana, por el empuje de la punta del ventrículo izquierdo hacia adelante, durante el comienzo de la sístole cardíaca. Lo componen dos movimientos. El primero y principal se debe a un endurecimiento, reducción y redondeamiento del ventrículo izquierdo durante la sístole y el segundo, un retroceso del corazón al expulsar la sangre contra el callado aórtico. El PIM puede buscarse tanto por inspección como por palpación. Del PIM podemos estudiar su situación, forma, intensidad, extensión, frecuencia y ritmo, pero solo entraremos a discutir la primera característica. Se ve y se palpa en la línea medioclavicular izquierda y quinto espacio intercostal en los adultos, cuarto en los niños y sexto en los ancianos. Se observa fácilmente en hombres, personas delgadas y menores de 20 años, puede no percibirse en los obesos, musculosos y en las mujeres, por efecto obstructivo de las mamas, así como en 50% de los pacientes mayores de 25 años. Suele percibirse mejor en posición de pachón, de cúbito lateral izquierdo, pero debe tenerse en cuenta que se desplaza lateralmente de 2 a 4 cm. Desplazamientos. El PIM puede desplazarse hacia distintos puntos según algunas patologías intrínsecas y otras extrínsecas. Hacia arriba en el derrame pericárdico, el corazón flota en el líquido pericárdico, en los obesos, ascitis y embarazadas en el último trimestre, por elevación del diafragma. Hacia abajo en los delgados, en el asma y enfisema, por descenso diafragmático. Hacia la derecha en la telectasia o fibrosis pulmonar derecha, tracción hacia el lado enfermo, y neumotórax o masas izquierdas, empujan hacia el lado sano, así como en la destrocardia. Hacia la izquierda en atelectasia o fibrosis pulmonar izquierda, neumotórax o masas derechas. Hacia la izquierda y hacia abajo en el crecimiento ventricular izquierdo. Frémito o thrill. Es la expresión palpatoria de los soplos intensos creada por la turbulencia de la sangre, soplos grado 4 en adelante, y su mecanismo de producción, así como su significado es el mismo. Las vibraciones de la pared torácica deben ser más intensas que las que se producen por los ruidos cardíacos para que sean reconocidas por palpación. Se palpan mejor en apnea posexpiratoria, en los focos de origen y con las maniobras correspondientes para cada válvula. Ejemplos comunes. Thrill diastólico en la estenosis mitral, se percibe en la punta. En la estenosis aórtica el thrill es sistólico, se percibe en el segundo espacio intercostal y línea paraesternal derechos. Véase más adelante soplos y maniobras especiales. Pulso arterial. Del pulso arterial se puede estudiar su frecuencia, amplitud, igualdad o alternancia, ritmo, regularidad, velocidad de ascenso, forma, simetría, sincronismo y tensión. Alteraciones de la amplitud del pulso. La amplitud o altura del pulso depende de la presión diferencial, también llamada presión de pulso. Aumento. Pulso magnus, pulso amplio. Corresponde al aumento de la presión diferencial, como en la insuficiencia aórtica. Gasto sistólico aumentado por adición de la fracción regurgitada. También se observa en hipertiroidismo e HTA sistólica aislada. Disminución. Pulso parvus, pulso pequeño, depende de una presión diferencial reducida, pero básicamente a expensas de una presión sistólica baja. Se observa en la estenosis aórtica, estenosis mitral, insuficiencia mitral, hipotiroidismo, hipotensión y C grave y taponamiento cardíaco. Pulso filiforme, es un pulso de menor amplitud que el parvus, rápido y difícil de palpar. También corresponde a una presión sistodiastólica baja asociada a taquicardia. Indica colapso,
SOC. Alternancia. Pulso alternante o de Traub consiste en la sucesión de una pulsación fuerte y una débil, manteniendo la misma separación entre una y otra. Ritmo, cuando la frecuencia es menor a 120 Hz. Se origina por variaciones en la fuerza contráctil del ventrículo o por variaciones en el llenado ventricular de la presión diastólica aórtica. Si hay duda de su presencia por palpación, puede emplearse el esfigmomanómetro para corroborar el hallazgo. Insufle el manguito por arriba de la presión sistólica. Al descomprimir y llegar a la presión sistólica, aparecen primero las ondas pulsátiles fuertes y los ruidos arteriales correspondientes, que son la mitad de la frecuencia real. Al continuar la descompresión, esta frecuencia se duplica cuando se detectan también las ondas débiles. Es un signo importante de claudicación del ventrículo izquierdo, IC izquierda. Si es leve, aparecerá transitoriamente después de una prueba de esfuerzo, mientras que si es permanente es señal de gravedad y mal pronóstico. Pulso paradójico o de Kussmaul. Normalmente durante la inspiración, sobre todo, si es forzada se reduce la amplitud del pulso, mientras que durante la expiración aumenta, dando una diferencia de presión-pulso menor a 10 mmHg, siendo esta variación imperceptible al tacto. Su causa es el atrapamiento sanguíneo en el lecho venoso pulmonar debido a la expansión que sufre durante la inspiración. El pulso paradójico, patológico, constituye la exageración de este fenómeno, volviéndose perceptible al tacto, pues la disminución de presión del pulso es mayor a 15 mmHg. Para su comprobación, se coloca el mango del esfigmomanómetro en el brazo y se insufla manteniéndolo inflado 15 mmHg, por debajo del valor de la presión sistólica del paciente. De esta manera se puede palpar la desaparición del pulso y barra diagonal o auscultar la desaparición de los ruidos arteriales correspondientes durante cada inspiración del paciente, cuando normalmente debería de percibirlos. Es propio de la pericarditis con derrame o constrictiva graves, taponamiento cardíaco, y también constituye un signo de mal pronóstico en el asma bronquial. Alteraciones del ritmo. Una arritmia es la alteración del intervalo de tiempo entre una pulsación y otra. Las detectables clínicamente son arritmia respiratoria. Normalmente durante la inspiración, la frecuencia del pulso aumenta y durante la expiración disminuye. No es frecuente en el adulto, pero en los adolescentes sí. Arritmia extrasistólica es la aparición de una pulsación antes de tiempo. Es de observación frecuente. Recibe el nombre de extrasístole cuando la contracción no se origina en el nodo sinusal. La palpación del pulso revela la extrasístole de manera distinta, según venza o no la resistencia de la válvula aórtica. En el primer caso se percibe como una pulsación anticipada, seguido de una larga pausa compensadora. La contracción siguiente es muy enérgica por la gran represión cardíaca en el intervalo que la precede. Si no se logra vencer la resistencia de las válvulas, se percibe una pausa que equivale, aproximadamente, al doble de la que separa dos latidos de aquel paciente. Arritmia completa. En estos casos el pulso es completamente irregular. Las pulsaciones son distintas unas de otras y distintos también los intervalos entre ellas. No existe ritmo alguno, la desigualdad es completa. En la mayoría de los casos es producida por la fibrilación auricular, pero en otros se debe a arritmias extrasistólicas con extrasístoles agrupadas desordenadamente. Auscultación. Es el método semiológico que brinda más información, por lo que es el más importante de estudiar. Su utilidad principal es en valvulopatías, donde es capaz de detectar alteraciones antes de que el corazón cambie de forma o tamaño, y por consiguiente de cambios en el EKG, así como en IC y arritmias. Para el aprendizaje inicial se recomienda la auscultación de los 4 focos siguiendo esta secuencia. Identifique primer ruido, coincide con el pulso carotídeo, luego segundo ruido, busque tercero o cuarto ruido, identifique sístole, pequeño silencio, y luego diástole, gran silencio. Por último, identifique cualquier ruido anormal, desdoblamientos, soplos, galope, frote, reforzamiento o atenuación. Debe ser capaz de sustraer los ruidos que se interponen, como los de la respiración. Desdoblamiento de los ruidos cardíacos. Cuando se perciben dos fenómenos sonoros en el mismo ruido cardíaco, sin un silencio real inmediato, se denomina ruido desdoblado. Esto se debe a retraso en el cierre de una de las válvulas que componen ese ruido,
pues si recordamos, cada ruido cardíaco está dado por el cierre de dos válvulas. El desdoblamiento del primer ruido es raro. Estudiaremos únicamente el desdoblamiento del segundo ruido por la posibilidad de que sea normal o acompañe alguna patología. Desdoblamiento fisiológico. Desdoblamiento patológico. El desdoblamiento del segundo ruido es fisiológico durante la inspiración debido al retorno venoso aumentado al ventrículo derecho, con prolongación de la sístole y consiguiente retraso del cierre de la pulmonar, mientras se acumula sangre en el lecho pulmonar, con menor llenado ventricular izquierdo y vaciado más rápido de este, pero vuelve a ser único durante la expiración. Es normal en niños y jóvenes. Cuando el componente aórtico y pulmonar del segundo ruido se encuentran separados y no varía con la respiración, se denomina desdoblamiento permanente del segundo ruido, y es patológico. Nos indica aumento del llenado y presión del ventrículo derecho, como en HTP, SID, así como alargamiento de la sístole derecha en relación a la izquierda, como en bloqueo de la rama derecha por retraso en la activación y en CIA y en por acortamiento de la sístole izquierda. Reforzamiento y atenuación. Los ruidos cardíacos se reforzarán porque las válvulas que los producen se hagan más rígidas, como en la estenosis, y barra diagonal o cierren abruptamente. Asimismo, se debilitarán cuando dichas válvulas cierren de manera incompleta, insuficiencia o débilmente, aunque el reforzamiento tiene más importancia clínica que el debilitamiento. Si recordamos que el primer ruido se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares, AV, mitral y tricúspide, este ruido aparecerá reforzado en EM y atenuado en la insuficiencia de dichas válvulas. Entonces, si el segundo ruido se debe al cierre de las válvulas semilunares, SL, aórtica y pulmonar, la EA, EP, HTA, HTP, ateroesclerosis serán causas de reforzamiento, mientras que la IA e IP serán causas de atenuación. El reforzamiento de ambos ruidos lo darán causas que hagan que las válvulas tanto AV como SL se cierren, bruscamente y con intensidad, como el hipertiroidismo, corazón hipercinético. Ejercicio, fiebre, emociones, fístulas arteriovenosas, anemia, mientras que se encontraran atenuados o alejados cuando se interponga un obstáculo para su auscultación, obesidad, derrame pericárdico, enfisema pulmonar, derrame pleural izquierdo y neumotórax izquierdo, o el corazón esté debilitado como en la IC, IAM y SOP. Tercer ruido cardíaco patológico. El tercer ruido es un sonido que se produce después del segundo ruido, causado por el impacto de la corriente contra las paredes ventriculares, de difícil auscultación y presente normalmente solo en menores de 25 años y en embarazadas durante el tercer trimestre. El tercer ruido es patológico cuando genera un ritmo a 3 tiempos que semeja el galope de un caballo. Ritmo de galope, cuando la frecuencia cardíaca oscila entre 90 y 120 X. Como el tercer ruido es producto del llenado ventricular rápido, diástole, la distensión súbita de un miocardio hipotónico lo exagerará, IC izquierda, y aunado a taquicardia se convertirá en el ritmo de galope. Es un signo precoz de la IC izquierda. Se percibe mejor en posición de pachón y en el ápex. Soplos. Son sonidos que aparecen en relación con el ciclo cardíaco, producidos por el flujo sanguíneo turbulento derivado de un brusco aumento de la velocidad por anomalías valvulars, defectos septals o dentro de los mismos vasos sanguíneos. Para describir un soplo conviene hacerlo de la siguiente manera. Foco de máxima auscultación, MTAP. Ubicación, sistólico, diastólico o continuo, si es en ambos. Los sistólicos pueden ser eyectivos o regurgitantes, y los diastólicos, regurgitantes o de llenado. Los diastólicos generalmente son orgánicos y los sistólicos pueden ser orgánicos o funcionales. Soplo barra diagonal válvula AV, M, T, S, L, P, A, sistólico insuficiencia, regurgitante, estenosis, eyectivo. Diastólico estenosis, de llenado, insuficiencia, regurgitante. Ubicación exacta, proto, al inicio, meso, a la mitad, tele, al final, holo o pan, en toda la sístole o diástole según sea el caso. Intensidad, se mide en grados de la siguiente manera, modificada de la clasificación de Levine y Harvey. Y débil, soplo de existencia dudosa, unos lo oyen y otros no, aún en una sala silenciosa.
2. Baja intensidad, todos lo auscultan en el silencio. 3. Soplo moderado, claramente audible, no produce frémito, se ausculta con el estetoscopio a 0 sobre el tórax. 4. Soplo intenso con frémito, aún se escucha con el estetoscopio a 45 sobre el tórax. V máxima intensidad, con frémito, aún se escucha con el estetoscopio a 90, perpendicular, al tórax. D. Evidente por extraauscultación, sin estetoscopio. Irradiación. Irradiará más el soplo de mayor intensidad y el producido del lado izquierdo, y lo hará en dirección del flujo sanguíneo. Así, el soplo de la pulmonar irradiará al segundo EICD, el aórtico al cuello, segundo EICI, borde esternal izquierdo hasta el ápex, el tricuspídeo al lado contralateral del foco tricuspídeo y el mitral a la axila izquierda e incluso al dorso. Tono y timbre, por ser características que requieren de mucha experiencia, no se tratarán en este momento. Modificaciones con la posición, respiración, ejercicio o tratamiento. Ver posiciones y maniobras. Clasificación de los soplos según su causa. Orgánico. En relación con una lesión anatómica irreparable del aparato valvular, estenosis o insuficiencia, o defectos septals. Son sistólicos, diastólicos o continuos, intensos, suelen acompañarse de frémito o tril palpatorio y se irradian. Funcional. Por dilatación del corazón y del anillo de inserción perivalvular, la válvula es sana, pero insuficiente, como ocurre con la mitral por la dilatación del ventrículo izquierdo, por ejemplo. Mitralización, y con la tricúspide, por ejemplo tricuspidización, en la dilatación del ventrículo derecho. Son sistólicos, no muy intensos, cortos, se irradian poco y rara vez presentan frémito. Son más sonoros durante el esfuerzo físico. Remiten al mejorar el estado del corazón. Anorgánicos, sin lesión orgánica ni funcional del aparato valvular. Son mesosistólicos, de poca intensidad y tonalidad elevada. No irradian más allá del foco de origen, que suele ser mitral o pulmonar. Estos soplos no producen alteración hemodinámica y a pesar de su aparatosidad, no tienen significación alguna. Aparecen en individuos sanos después de esfuerzos o emociones y en los febriles o hipertiroideos con gran taquicardia por aceleración y en los anémicos por dilución. Un caso especial es el de los soplos inocentes. Se refieren a aquellos que no significan una patología. Se encuentran en niños y adolescentes. Se localizan principalmente en el foco pulmonar y área paraesternal izquierda, son sistólicos, de intensidad leve a moderada, 1 a 3, sin frémito, no se irradian, se acentúan de pie, con el esfuerzo, las emociones. Se encuentran en 30 a 50% de los niños entre 3 y 7 años y se atenúan con el tiempo, hasta desaparecer antes de los 25 años. Frote pericárdico. Se trata de un sonido rudo, áspero, raspante semejante al producido por una lija. Resulta del frote de las hojas pericárdicas, inflamadas y despulidas. Se ubica en cualquier lugar del precordio, pero es más frecuente en la base, el mesocardio y el ápex en ese orden. Es más notorio durante la sístole y en inspiración, aunque se ausculta también durante la diástole. Puede ir acompañado de un frémito palpatorio. Se diferencia de los soplos cardíacos porque no guarda relación con los ruidos cardíacos. Es signo de pericarditis. Posiciones y maniobras especiales. Posición de Harvey. Paciente sentado con inclinación del tórax hacia adelante. Lo que se pretende es acercar la base del corazón a la pared torácica, hecho que magnifica los ruidos auscultatorios provenientes de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Posición de Pachón. Paciente acostado en decúbito lateral izquierdo, con ello se logra acercar la punta del corazón a la pared torácica, mejorando la sensación palpatoria del PIM y se magnifican los ruidos originados en la válvula mitral. Maniobra de Rivero Carballo. Se ausculta al paciente mientras éste hace una inspiración profunda, durante la cual aumenta el retorno venoso por presión negativa intratorácica, magnificando los ruidos de corazón derecho, válvulas tricúspide y pulmonar. También aumenta la intensidad del frote pericárdico y el desdoblamiento del segundo ruido. Maniobra de Valsalve. Se le pide al paciente que haga una inspiración profunda y luego que puje o que intente expirar con la glotis cerrada, momento en el que se auscultan los focos del corazón izquierdo,
válvulas mitral y aórtica. Esta maniobra tiene como resultado un drástico aumento de la presión intratorácica, lo que disminuye el retorno venoso al corazón derecho, por reducción del flujo dentro de la cavidad torácica, con lo que se atenúa la intensidad de los sonidos del corazón derecho, haciendo evidentes los originados en el corazón izquierdo. Prueba de reflujo hepatoyugular, Rondeau-Pasteur o abdominoyugular. Lian observe las venas yugulares antes, durante y después de la presión abdominal. Con el paciente en decúbito dorsal, elevado el tronco a 30 grados a 60 grados, comprima el hipocondrio derecho con su palma en dirección a la columna vertebral, Rondeau-Pasteur, o bien en el centro del abdomen, Lian, por 30 a 60 segundos, mientras observa las venas yugulares, principalmente la interna. Asegúrese que el paciente no haga maniobra de Valsalve, pues obtendría un falso positivo. Normalmente con esta maniobra, en el paciente sano, la presión aumenta para 1 o 2 latidos cardíacos, para regresar a la normalidad y, por lo tanto, desapareciendo la ingurgitación yugular. El reflujo hepatoyugular es positivo si con esta maniobra el nivel de ingurgitación venosa yugular se eleva, más de 3 centímetros por arriba de lo normal y por más de 15 segundos. Independientemente de los movimientos respiratorios, y desaparece al dejar de hacer. Presión. Se debe a que con la presión abdominal se incrementa el retorno venoso, pues se desplaza el contenido de las venas abdominales hacia la vena cava inferior, y si el ventrículo derecho es incapaz de acomodar un aumento del retorno venoso, habrá reflujo hacia la vena cava superior y sus tributarias, haciéndose evidente mediante la ingurgitación yugular. Esta maniobra es positiva en ICD, sensibilidad hasta 72% con especificidad hasta 96%, pero también en pericarditis, IAM derecho y cardiomiopatía restrictiva. Otros signos. La hepatomegalia por congestión pasiva es un signo de IC derecha o global. La esplenomegalia es muy rara en adultos, pero común en niños, pero de escasa magnitud. Se debe a la misma razón que la hepatomegalia. Síndromes. Los principales síndromes cardiovasculares que pueden observarse son SOC, choque, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica o insuficiencia coronaria, síndrome coronario, hipertensión arterial, valvulopatía, síndromes pericárdicos, arritmias cardíacas, endocarditis infecciosa, hipertensión pulmonar, tromboembolia pulmonar, insuficiencia vascular periférica, cardiopatías congénitas. Estudiaremos únicamente las más frecuentes y de mayor relevancia clínica. Choque, SOC o colapso. Es un cuadro grave, que se instaura a causa de una pérdida progresiva del volumen circulatorio efectivo. Hay una disminución del retorno venoso al corazón, con reducción del volumen minuto y caída de la presión arterial, lo cual da lugar a una hipoxia ística, que altera la permeabilidad capilar, lo que aumenta la pérdida de líquidos y proteínas plasmáticas, que incrementan la hipovolemia. El cuadro clínico es variable porque el suceso puede ser leve a severo, súbito o gradual, y breve o prolongado. Los síntomas y signos representan la hipoperfusión y disfunción multisistémicas, disfunción e insuficiencia de múltiples órganos, lesión y muertes celulares diseminadas y respuestas corporales a esta situación amenazante. En cuanto al estado mental, hay ansiedad al principio, más adelante confusión, agitación, somnolencia y coma en los estadios más prolongados y severos. La PA es normal al inicio y luego hay hipotensión. La piel está fría, pálida, húmeda y viscosa, por vasoconstricción simpática. El pulso es filiforme. Hay taquipnea. Hay oliguria, la anuria es signo de mal pronóstico. Causas frecuentes son hemorragia, deshidratación, IAM, sepsis, taponamiento cardíaco, entre otros. Insuficiencia cardíaca. Es un trastorno funcional que se manifiesta por una incapacidad del corazón para eyectar la sangre y hacer frente a las necesidades metabólicas del organismo. Se puede originar por disminución de la capacidad contráctil del corazón o por aumento de la sobrecarga de presión o de volumen impuesta al corazón. La IC se puede estudiar según sea de gasto alto o bajo, sistólica o diastólica, según su gravedad, aguda o crónica, retrógrada o anterógrada. Estudiaremos únicamente su presentación clínica, izquierda, derecha y global. Izquierda.
es aquella en la que predominan los síntomas y signos de congestión pulmonar, principalmente con manifestaciones respiratorias. Al fallar el ventrículo izquierdo por cualquier causa se produce inicialmente estasis de la sangre procedente de los pulmones y posteriormente flujo retrógrado que da origen a una sintomatología predominantemente pulmonar. El cuadro clínico se manifiesta por disnea de esfuerzo, síntoma más sensible, disnea paroxística nocturna, síntoma más específico, o disnea continua y barra diagonal u ortopnea, hasta respiración de Chani-Stokes, tos, taquicardia, pulso alternante, desplazamiento del PIN por cardiomegalia, signo más sensible y específico, soplos funcionales, disminución de los ruidos cardíacos, galope ventricular, estertores crepitantes o subcrepitantes, roncus y barra diagonal o sibilantes, oliguria y nicturia, aumento de peso por edema o pérdida de peso por caquexia. Las causas más comunes son la HTA, IAM, valvulopatía aórtica o mitral y la enfermedad coronaria. Derecha. Es aquella en la que predominan los síntomas y signos de congestión venosa sistémica y edema periférico. Rara vez es aislada o pura. En este caso, la insuficiencia del ventrículo derecho provocará un remanso en las venas cavas, por consiguiente, se desarrollará primero síntomas y signos de hipertensión venosa y oliguria, y por último edema. El cuadro clínico se manifiesta por ingurgitación yugular, reflujo gepetoyugular y abdomino-yugular, hepatomegalia dolorosa, explenomegalia en niños, oliguria y edema periférico. Causas: la IC derecha sigue a la izquierda. Las enfermedades pulmonares crónicas como el enfisema y la HTP provocan COAR pulmonal crónico, mientras que la tromboembolia pulmonar causará un COAR pulmonal agudo. Global. Síntomas y signos combinados de la IC derecha e izquierda. Desaparece la disnea cuando hay tricuspidización. Cardiopatía isquémica o síndrome de insuficiencia coronaria. Es un síndrome que se produce por una disminución aguda o crónica, transitoria o permanente, del riego sanguíneo y del aporte de oxígeno al corazón en relación al requerimiento de este. Predomina en los hombres, relación 2:1. Se puede manifestar como angina de pecho o como IAM. En situaciones patológicas el endotelio se altera y disminuye su producción de óxido nítrico, vasodilatador, además se producen obstrucciones de flujo. La principal causa de ambas es la ateroesclerosis, seguida de sobrecarga de volumen en las valvulopatías, sobrecarga de presión en la HTA o estenosis aórtica, reducción del aporte de oxígeno y arritmias. Angina de pecho. Precordalgia por isquemia, precedida de esfuerzo o emociones, cede con el reposo. Se acompaña de diaforesis, palidez, palpitaciones, náusea, vómito y angustia. El examen físico es normal, a excepción de hipertensión arterial y taquicardia. En el 90% de los casos se debe a la estrechez aterosclerótica de las coronarias. Los factores predisponentes son la HTA, tabaquismo, obesidad, hiperlipidemias, diabetes, estrés emocional y sedentarismo. Los factores desencadenantes son el esfuerzo físico, emociones, frío y coito. IAM. En este caso existe una necrobiosis isquémica de un sector del miocardio. Se caracteriza por precordalgia de larga duración, más de 30 minutos, e intensa, no relacionada al esfuerzo y no alivia al reposo. Se acompaña de disnea y taquipnea, ansiedad con sensación de muerte inminente, palpitaciones, náusea y vómitos, confusión mental o síncope. Hipotensión arterial hasta SOC. Diaforesis, piel fría y pálida, ambos ruidos apagados, taquicardia, arritmias y signos de falla ventricular izquierda. Puede aparecer fiebre. Las causas, los factores predisponentes y los factores desencadenantes son los mismos que en la angina de pecho. Valvulopatías, describiremos las más comunes. Estenosis aórtica. Es la estrechez del orificio valvular aórtico por lesiones inflamatorias o degenerativas, produciendo obstrucción a la eyección ventricular izquierda. Es la valvulopatía más frecuente y predomina en el sexo masculino. A medida que el orificio se reduce, se genera una sobrecarga progresiva de presión que causa una hipertrofia de la pared ventricular izquierda. Cuando se altera la contractilidad surge la disfunción ventricular y aparecen síntomas y signos de IC izquierda.
Al inicio los pacientes son asintomáticos, luego aparece angina de pecho, disnea y síncope, todos de esfuerzo, hasta convulsiones o muerte súbita. Además, hay palidez, pulso parvus, hipotensión con presión diferencial disminuida, PIM intenso, soplo sistólico con SRIL e irradiación al cuello. Es de origen congénito, la más común, o adquirido, endocárdica reumática o degenerativa como la aterosclerótica. Estenosis mitral. Consiste en la estrechez del orificio valvular mitral, lo que produce una obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo. Se detecta entre los 20 y 30 años, principalmente en el sexo femenino. Como consecuencia de la reducción del orificio mitral, se produce un aumento de la presión auricular izquierda en el intento por mantener el flujo. Este aumento de presión conduce a la dilatación e hipertrofia de esa cámara, al mismo tiempo que se transmite en sentido retrógrado hacia el lecho vascular pulmonar. Ello determina congestión de la vasculatura, y cuando la presión vascular supera la presión oncótica, ocurre extravasación de líquido hacia el intersticio y edema pulmonar. Se manifiesta por disnea de esfuerzo al inicio, y por último paroxística nocturna y edema agudo de pulmón, hemoptisis, palpitaciones, signos de IC inicialmente izquierda y luego global. Pulso normal o parvus, primer ruido acentuado, soplo diastólico con SRIL y cuando ya hay HTPL. Segundo ruido está acentuado y desdoblado. La causa principal es la fiebre reumática, rara vez congénita, tumoral o degenerativa. Semiología cardiológica por Hans Ronald Martínez Sum se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución Comercial LC Derivar 4.0 Internacional.